Ricardo Monreal, senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta. Senador Ricardo, gracias por aceptar la llamada. Sé que están muy apurados ahora trabajando, pero te agradece el público de Fórmula poder responder un par de preguntas. Buena tarde. Con mucho gusto, Pepe, me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Estamos recientemente saliendo de la sesión en donde se hizo este pronunciamiento que tu gente, tus colaboradores, tus reporteros estaban haciendo el reporte y la crónica de la propia sesión. Pero me gustaría que tú nos dijeras, senador, que nos dijeras, Ricardo, qué significa justamente el fondo de este punto de acuerdo en donde todos los partidos políticos, todos, rechazan de manera unánime las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Mira, es muy importante este pronunciamiento unánime. Pocas veces se ve y hoy dejamos a un lado cualquier tipo de diferencia partidista, mínima o máxima, pero que nos unimos frente a una amenaza real de injerencia y de invasión al territorio nacional. No puede tan fácilmente suponer que los cárteles de la droga, al ser considerados terroristas, aceptemos que un gobierno extranjero pueda militar, financiera, económica o migratoriamente influir en el país. Por eso me parece muy importante el que todos los partidos, todos los legisladores del Senado de la República, que por cierto, Pepe, es el responsable de la política exterior mexicana, se haya pronunciado en este punto de acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política al Pleno y que se aprobó por unanimidad. Desde ayer ya estábamos haciendo el pronunciamiento, hoy hablé con los coordinadores de los grupos parlamentarios y actuaron con altura de miras por el país. Actuaron de manera unánime, todos firmaron y todos los senadores presentes votaron en favor de este pronunciamiento que les planteamos en la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué es? Una pregunta, Ricardo, perdón la interrupción, sí. Pero en todo esto no está cayendo el Senado y en general los analistas, los mexicanos, no estamos cayendo en una trampa que está planteando el presidente de Estados Unidos con fines estrictamente de política interior para buscar su reelección. ¿No nos está poniendo una trampa a Washington en este momento al hacer el anuncio de la intención de clasificar como terroristas a los grupos criminales organizados? Mira, Pepe, yo te diría que sí, en parte, tu reflexión es correcta, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en una carrera política para su reelección y está usando al país para efectos de carácter electoral. Estoy de acuerdo contigo, no se descarta esta motivación política. Incluso podría decirse que el impeachment o juicio político al que está sometido en este momento, él quisiera expresar su posición política para distraer y para usar a México como sparring y mantener sujetos o cautivos a sus electores para la próxima elección. Sin embargo, Pepe, también no podemos desapercibir, y por eso el pronunciamiento unánime, el considerar, el clasificar a las bandas del crimen organizado o los grupos delincuenciales dedicados a las drogas, considerarlos o clasificarlos como terroristas es muy grave y el término no debe de ser utilizado a la ligera ni como una categoría de violencia, porque no es una etiqueta solamente criminal, sino también de carácter político y religioso. Y si nosotros aceptáramos, Pepe, esta categoría, esta descripción, esta clasificación, entonces el gobierno de Estados Unidos de América estaría en posibilidades de utilizar medios legales,
institucionales que le permitieran disponer de recursos económicos y, como ya dije, militares, migratorios, de fiscalización bancaria, entre otros, para actuar unilateralmente en el territorio mexicano bajo esta justificación de que están persiguiendo extraterritorialmente a grupos terroristas. Por eso es lo delicado, Pepe, porque la ley de migración, la ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos define cómo el secretario de Estado puede designar a un grupo y definirlo como terrorista, y eso les da el derecho, que yo creo que es ilegal y es injusto, de invadir naciones, de perseguir terroristas tras fronteras y extraterritorialmente. Es decir, Pepe, sí es cierto la motivación política, sí es cierto que puede considerarse que no debe de entrarse al juego político de Donald Trump, pero también hay algo de fondo que no podemos soslayar y que por eso el Senado de la República de manera unánime ha hecho este pronunciamiento en defensa de la soberanía, pero también en respaldo de las acciones de la política interna del país. Ricardo Monreal, ¿por qué no son comparables los cárteles mexicanos de la droga, sobre todo los que están dedicados al narcotráfico, con militantes políticos, con organizaciones políticas como Al Qaeda, el Estado Islámico, en su momento las guerrillas en Colombia, en Perú, en Chile? ¿Por qué no son comparables las situaciones? Ayer lo platicábamos con Héctor Vasconcelos. Es muy importante, Pepe. Mira, la ley, la sección 219 de la ley norteamericana de inmigración y nacionalidad, dice con mucha claridad que los grupos terroristas son aquellas organizaciones extranjeras que tienen como intención y capacidad amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no es un cártel de la droga. El terrorismo, te digo, hay que recordar la clasificación del terrorismo e implica una motivación fundamentalmente política, que puede, Pepe, ser generada por postulados ideológicos, incluso religiosos. Adicionalmente, y es buena tu pregunta, ¿por qué no compararlo con Obama, Bin Laden o Al Qaeda? Porque ellos sí tienen propósitos y motivaciones fundamentalmente ideológicas y religiosas. En el caso de los cárteles de las drogas, no, son simplemente entes, organizaciones criminales que tienen la motivación fundamentalmente económica en la venta y distribución o comercialización de drogas. Es necesario, Pepe, tomar en cuenta que en un acto terrorista el objetivo principal de los criminales no es privar de la vida a una víctima o víctimas, sino que su mensaje de odio y terror llegue a terceros, que pueda ser una comunidad, millones de personas, toda una nación, y estas características no aplican en el caso de episodios de violencia del crimen organizado o de cárteles de la droga. Por eso es muy profundo la discusión y el debate sobre droga, crimen organizado y terrorismo. Tengo entendido, Ricardo Monreal, que los senadores que son los responsables de la política exterior del país, van a pedirle a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, una comparecencia la semana que viene. Y te hago la pregunta porque fue Marcelo Ebrard el que puso en la mesa el tema del terrorismo a raíz de aquella matanza en El Paso, Texas, que costó la vida a 22 personas, entre ellas 8 mexicanas. Hoy Estados Unidos está haciendo lo mismo al tratar de defender a quienes son también ciudadanos de aquella nación. Me refiero al clan Levarón. Trump lo está utilizando, ya lo discutimos contigo, con fines electorales. Entonces, ¿no crees que el secretario de Relaciones se está equivocando en materia de política exterior al darle, por ejemplo, asilo a Evo Morales y cosas por el estilo? Sí, mira, Pepe, el próximo martes está convocado a comparecer
el canciller. Y yo te diría que al contrario, ha actuado con cautela y con firmeza. Y voy a decir otro dato más, Pepe, porque lo que me estás diciendo es clave, es el debate nacional desde hace 3 días, y tu programa es muy escuchado por todos y por mucha gente. Pero te voy a dar otro dato más, que nos puede indicar que no hay justificación para clasificar como organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado en México. Es que no hay reportes creíbles de que estos grupos tengan conexión con grupos terroristas internacionales, porque es muy evidente cuáles son y están clasificados en los Estados Unidos de Norteamérica. En efecto, Pepe, lo que tú has recordado de lo que aconteció en El Paso, en una tragedia brutal donde murieron mexicanos a manos de un personaje que incluso, en efecto, Marcelo Ebrard lo calificó como un terrorismo en el momento de criminalizar o de reclamar este hecho al gobierno de los Estados Unidos. Sí, y ese hecho, Pepe, tenía un fin político. Lo dijo el propio que perpetró, el propio criminal que está ahora procesado, lo dijo. Una discusión de carácter religioso estaba en sus redes, y una decisión de carácter ideológico contra todos los mexicanos que a juicio de él estaban utilizando y usando las fuentes de trabajo de los norteamericanos. Es decir, Pepe, hay razones de carácter criminal, como los narcotraficantes en México, condenables, pero no son actos terroristas, no tienen el propósito ideológico, político o religioso, son simplemente criminales cobardes, injustificables las acciones, pero no se puede admitir que sean terroristas, porque eso es lo que quisiera Estados Unidos para poder ejercer extraterritorialmente su poder militar, su poder fiscal, financiero, económico y de investigación, y eso es francamente inadmisible en nuestro país. Nunca. Es más, Pepe, ni siquiera en Colombia, en los peores momentos, con la FARC, donde se combinó guerrilla, narcotráfico, política, corrupción, los norteamericanos hicieron tal pronunciamiento en aras de invadir al país. Nunca se atrevieron, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en países árabes, ni en Irak. O sea, no hicieron este tipo de expresiones de intentar invadir militarmente a un país so pretexto de perseguir a bandas de terrorismo que son los de las bandas del crimen organizado o cárteles de las drogas. Ahora, finalmente, Ricardo Monreal, el hecho de clasificar o reclasificar a los cárteles mexicanos con ese término de terrorista, lo que va a generar, y por eso es lo grave, creo yo, va a generar más odio hacia la comunidad mexicana en la Unión Americana, va a generar miedo de los inversionistas estadounidenses de cualquier relación de tipo comercial con empresas mexicanas, so pena o temor de estar involucrándose en temas que para Estados Unidos pueden llegar a ser terroristas. Y finalmente, bueno, el miedo para los turistas va a bajar, la presencia de turistas estadounidenses en México por temor a sufrir represalias de estos cárteles terroristas como los quiere clasificar Washington. Sí, en efecto, Pepe, nuestra dificultad y nuestra preocupación es que estas clasificaciones, aunque no se lleguen a concretar y que implican, repito, una motivación política, ideológica o religiosa, sí afectan al turismo, sí afectan a la inversión, sí afectan a la economía nacional. Por eso nosotros en nuestro pronunciamiento señalamos que la cooperación entre los gobiernos, entre México y Estados Unidos, sí se debe de dar, debe de estar presente, sin menoscabo de la soberanía nacional. Existen, Pepe, entre México y Estados Unidos, tratados de cooperación y asistencia jurídica mutua
Incluso hay un convenio desde 1994 que está vigente de colaboración, de cooperación y de intercambio de información entre la Fiscalía General de la República y el FBI para casos específicos, como es el caso de lo acontecido trágicamente a la familia Levarón. En este sentido, la cooperación mutua, el uso de la diplomacia y el uso de la buena vecindad y la buena relación es lo que se aconseja, Pepe. No queremos que haya mayor confrontación para que no se afecte nuestra economía, el turismo, las inversiones, pero son momentos tan complicados, Pepe, que hay que cerrar filas con el gobierno mexicano que encabeza el presidente López Obrador. No son momentos de titubeo, no son momentos de indefinición, son momentos de cerrar filas por el país frente a las agresiones y amenazas de países extranjeros, al margen de cómo pienses, de si quieres o no al presidente, si eres o no del partido del presidente. Eso es nimiedad frente a lo que está aconteciendo en el país, creo yo. Finalmente está llegando una comunicación por Twitter de Emilio Álvarez y Casa Longoria, en donde está informando que Julián Levarón aceptó la invitación que le formuló Emilio Álvarez y Casa, senador independiente. Se la formuló hace unos momentos para acudir al Senado mexicano y escuchar de viva voz su testimonio como víctima. Y dice, por esta vía informaré los detalles. ¿Estás de acuerdo? Sí, nosotros no sabíamos. Que bueno, aquí todos los senadores son independientes, tenemos que verlo en la Junta de Coordinación Política, todos los senadores son libres, pero ninguno de los coordinadores. El último acontecimiento es el tema de este pronunciamiento unánime, y todo lo que sea en beneficio es correcto. Yo lo saludo y lo aplaudo, y obviamente estaremos atentos, pero en este momento no se ha tomado ningún acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la que participan todos los coordinadores, y que hay un buen ambiente y hay deseos de colaboración y de buscar lo mejor que sea para nuestro país. Muchas gracias, senador. Gracias, Ricardo Monreal, como siempre.